Muy bien, les presento el primer tema del que vamos a hablar en en la clase de hoy. Y como el último tema que vimos la clase pasada fue la independencia de México y terminamos con la consumación de la independencia, es decir, el abrazo de Acatempan entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, en el que se marcó el fin de la guerra de independencia en 1821. Continuando con la historia, lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de México independiente. México ha pasado por diferentes situaciones y todo esto comenzando con la consumación. Terminando la consumación de la independencia, comenzó una nueva etapa para el país. Y esta es la que muchas personas creyeron, el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Imagínense cómo se sentían las personas que después de 11 años de estar en guerra, por fin hayan logrado por lo que han luchado por tanto tiempo. Y esto fue el convertirse en un México independiente. Pero esta parte, lo que sigue después de la independencia no fue nada sencillo. ¿Por qué? Porque el país pasó por diferentes circunstancias y todas estas son dificultades. ¿Por qué dificultades? Nueva España estaba acostumbrada a un sistema de gobierno, estaba acostumbrado a quién los dirija. En el México independiente no sabían qué hacer. El país estaba desordenado, estaba desorganizado. Muchas familias perdieron a otros familiares, por ejemplo, hijos se quedaron sin padres a lo largo de 11 años. Muchas familias estaban separadas, había muchas pérdidas humanas y hasta podemos imaginarnos, imagínense cómo termina todo después de una guerra. Bueno, pasaba la gente por las calles y podía encontrar hasta personas ahí muertas, ¿no? Casas vacías, minas que ya no tenían a gente trabajando por ahí, sobre todo pérdidas económicas. Todo el tiempo que duró la guerra de independencia, tuvo muchísimas muertes y estas más o menos 500,000 de personas. La agricultura también estaba devastada. Recordemos que las principales personas, los insurgentes, los principales que pelearon en la guerra de independencia, pues no eran solamente militares o criollos, la gran mayoría eran indígenas, es decir, campesinos. Muchos de ellos dejaron sus parcelas, dejaron el lugar en el que trabajaban y se fueron a la guerra. Entonces, la agricultura también estaba abandonada. De igual forma, pueblos, minas y haciendas estaban destruidos. Aquí tenemos la hacienda pública y está resaltado con amarillo. La hacienda pública era un espacio en el cual estaba el cobro de los impuestos. La hacienda pública era el lugar en el que se encontraban los altos mandatarios y en donde se manejaba toda la economía de ese país. En este entonces, la hacienda pública no tenía recursos, aparte de que en 11 años no tuvo quien controlara la situación de la economía del país, entonces no había dinero por ningún lado. Imagínense un país destruido, personas que habían perdido su familia y aparte sin economía. Estamos de acuerdo que las minas tenían pues muchos minerales que todavía podían ser explotados. Podíamos encontrar forma de cómo obtener esos minerales, pero no había la economía ni tampoco las personas para que trabajaran. Entonces, la situación económica tuvo grandes problemas. Si a esto le unimos que las calles estaban inundadas de bandidos. Los caminos estaban en muy malas condiciones y cuando menciono bandidos estoy hablando acerca de personas que robaban. Imagínense, no tenían ni para comer. Entonces las personas, los lugares eran tan inseguros porque las personas tenían que obtener alimento para su familia y terminaban robando. Entonces la inseguridad era tremenda. No había quien controlara tampoco la seguridad del país.
En las últimas décadas del periodo virreinal disminuyeron la explotación minera. En la imagen podemos observar cómo una mina está abandonada. Y todo esto afectó seriamente al gobierno. Como mencionaba, no había impuestos, los gastos del gobierno empezaron a aumentar. ¿Por qué? Porque a partir de este momento empezaron los préstamos a diferentes países. Las personas que querían y tenían ese pensamiento de recuperar al país, pensaban, ¿de dónde vamos a sacar todo este dinero que necesitamos? Porque no tenemos, bueno, hay que prestar. Y a partir de entonces comenzaron los primeros préstamos que hasta la actualidad siguen estando. Yo sé que es un dato que, bueno, todos los mexicanos deberíamos de saber, pero hay personas que todavía tienen ese desconocimiento. Y esto es que el país está endeudado. O sea, hasta la actualidad, el país está endeudado con diferentes países. Y imagínense, cuenten los años, desde 1821-22, que empezaron los primeros préstamos, hasta 2023, ¿cuántos años en el que se ha cargado con una deuda externa? Esa es la famosísima deuda externa de la que, por ejemplo, el presidente de México nos habla en sus conferencias de prensa. Y todo esto ha aumentado, en primer lugar, porque la moneda ha cambiado su valor a lo largo de los años. Y si a esto le agregamos los intereses que los países han puesto a México, pues es algo tan alto que se dice que el gobierno no tiene el dinero para pagar. Entonces, a lo largo de los años solamente se han ido pagando intereses y la deuda externa, en lugar de ir bajando, ha ido aumentando. Pero bueno, este es un dato interesante que podemos encontrar en esta parte de lo que estamos comentando, porque a partir de entonces empezaron los préstamos a diferentes países. De igual manera, habían muchas guerras civiles. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que tenemos un país controlado. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un presidente, sabemos que tenemos gobernadores, sabemos que tenemos constitución y también leyes. Por ejemplo, una persona no debería o sabe que no debería pasarse un alto. ¿Por qué? Porque sabe y está consciente que le pueden poner una multa. Tránsito le puede poner una multa por pasarse el alto cuando se encuentre en el color rojo. Entonces, las personas en la actualidad están conscientes de eso, ¿no? Saben que el robar es un delito y saben que no deberían de hacerlo a pesar de que hay personas que lo realizan. Entonces, el país en la actualidad tiene el conocimiento de qué cosas puede hacer, qué cosas no, tiene una dirección. En este entonces, ni tenían un presidente, ni tenían a los policías que se encargaran de controlar la situación del país. Entonces, imagínense un salón en el que la maestra se va, por ejemplo, un salón de preescolar de niños como de 8 o 9 años. Bueno, no, preescolar no chiquititos, 5 años. Se va la maestra y cómo quedan los 30 niñitos por ahí desorganizados, ¿no? No hay quien los dirija. Lo mismo sucedía en este momento. No había quien los dirigiera, por eso existían las guerras civiles. Las guerras civiles son esos enfrentamientos que habían entre las mismas personas. Aquí no incluimos a otros países, sino a los mismos pobladores que se encontraban ahora en el México independiente, pues no tenían la capacidad de resolver problemas. No tenían esa unidad porque el pensamiento seguía en la Nueva España. Por ejemplo, habían muchas personas que aceptaron la independencia de México a regañadientes, ¿no? Muchos españoles que se quedaron en el país con la condición de respetar las nuevas leyes y dijeron, sí, 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 nos quedamos, pero en el fondo no estaban de acuerdo con la independencia y seguían teniendo ese pensamiento. O sea, el pensamiento no podía cambiar de un día para otro. Muchos indígenas, mestizos y pobladores en general ya estaban acostumbrados al ritmo de vida que había en la Nueva España. Entonces, al llegar ahora con un México independiente, era así como de, ¿y ahora qué hacemos? Entonces empezaron a surgir estas preguntas que empezaron a causar revuelto ante toda la población. En primer lugar,
¿el México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato? Esa era una de las preguntas que pasaba por la cabeza de todas las personas. ¿Será que de verdad fue una buena idea realizar todo este relajo, por ejemplo? Imagínense el pensamiento de las personas. Después de ver cómo había terminado el país, pensaban, o sea, ¿de verdad sería más próspero? ¿De verdad valió la pena separarse de España? ¿De verdad valió la pena? Imagínense, había personas que habían luchado por muchos años y por su cabeza, después de ver la situación del país, pasaba por su mente en eso. Muchas personas hasta se arrepentían, hasta se arrepintieron de lo que sucedió y dijeron al ver toda la falta de economía, todo el país destrozado, ¿valió la pena separarse de España? Entonces, mucha gente se encontraba con esa incógnita y los problemas sin resolver. Recordemos que cuando se realizó la consumación de la independencia, se firmó el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es el documento en el que queda establecido que México se convierte en un país independiente. Pero este Plan de Iguala no solamente aceptaba la independencia de México, sino también tenía sus condiciones. ¿Y cuáles son sus condiciones? Bueno, una de ellas es que se aceptaba la independencia de México, pero el trono tenía que ser ocupado por un príncipe español. O sea, imagínense esos términos. El Plan de Iguala decía, ok, aceptamos la independencia de México, pam, lo firmamos, todos somos testigos, pero una de las cosas que se establecían ahí es que España mandaría a un príncipe español. ¿Para qué? Para mantener las relaciones con España y el resto de Europa. Creo que al final de todo sabían que necesitarían la ayuda después de todo de España y de Europa, además por todos los intercambios comerciales que ya había entre Nueva España y otros países. Entonces dijeron, bueno, aceptamos a un príncipe español, pero muchos no aceptaban el que un príncipe español llegara. O sea, imagínense, los que habían peleado en la guerra de independencia se querían librar de la Nueva España y todavía les dicen, o sea, sí, sí aceptamos la independencia, pero necesitamos a un príncipe español. Entonces, imagínense a las personas que dieron su vida, que pelearon con todas sus fuerzas cuando les llegaron con esta noticia. Por eso dice que los habitantes de este país no recibieron con entusiasmo la fundación del Imperio Mexicano. Aquí se empezaron a redactar constituciones y estas constituciones establecían ideas, entre comillas, que hablaban acerca de la libertad. Entonces, el país, en primer lugar, tuvo una extensión inmensa. Recordemos el mapa que analizamos la clase pasada. En la clase pasada analizamos un mapa en donde se veía la división de cómo estaba el virreinato. Y vimos que abarcaba gran parte de lo que ahora es Estados Unidos y además Centroamérica, en el que encontramos a Belice, Costa Rica, Nicaragua, entre otros. Pero el imperio no funcionó como esperaba. ¿Por qué no funcionó como esperaba? ¿Por qué? Porque España no mandó a ningún príncipe español. Para nada. No quisieron enviar a un príncipe español. ¿Por qué? Porque España no aceptaba la independencia de México. Así de sencillo. España, al decir, bueno, entonces ustedes son independientes, pues va, nos vamos, algunos, o sea, se fueron y retiraron todo el apoyo hacia este país. Entonces, no mandaron al príncipe español que el país estaba esperando. Entonces, establecieron como, como monarca a Agustín de Iturbide. Y en la siguiente página, aquí estamos viendo en la diapositiva, la coronación de Agustín de Iturbide. Esta pintura se encuentra en el Museo Nacional de Historia y aquí podemos observar cómo Agustín de Iturbide fue coronado emperador de México.
Es decir, después de la independencia de México, no hubo primeramente un presidente, sino comenzamos con un imperio. Y este fue Agustín de Iturbide. Después de la coronación de Agustín de Iturbide, pasaron por muchas dificultades. Se pasó por muchísimas dificultades, ya que, como mencionamos, no aceptaron enviar a un príncipe español y pusieron a Agustín de Iturbide, sino que también las personas no lo aceptaban como emperador, como mencionábamos. Lo aceptaban como líder político, como militar, pero no lo aceptaban como monarca. O sea, el país se encontraba dividido. Aquí podemos encontrar una diapositiva porque cuando Agustín de Iturbide dejó el Imperio Mexicano, decidió salirse por todas las problemáticas que enfrentaba el país. En primer lugar, ¿dónde podía obtener los recursos? Imagínense cómo se encontraba Agustín de Iturbide, en el que lo ponen de líder de un país destruido. Pues bueno, básicamente Agustín de Iturbide, después de todas las problemáticas a las que se enfrentó, abandonó el país. En esta diapositiva encontramos a la República. Cuando Agustín de Iturbide renuncia a su puesto, se crea la primera Carta Magna, y esta primera Carta Magna es la Constitución de 1824. Aquí vamos a hacer un paréntesis. La Constitución ha cambiado a lo largo de los años. La Constitución que tenemos ahora es la última actualización que tenemos, que fue hecha en 1900 y tanto. En la parte en la que nos encontramos ahora es 1824. Y a lo largo de los años, la Constitución ha sufrido de modificaciones. Ha cambiado unas palabras por otras, algunas cosas se han alargado y otras cosas nuevas se han ido mencionando. Pero la primera Carta Magna de nuestro país se creó en 1824. Y a partir de entonces, nuestro país se convirtió en una república. Pero estando en la república, habían dos bandos, los federalistas y los centralistas. Los federalistas compartieron el poder en dos diferentes periodos. El primero fue en 1824 y terminó hasta 1835. O sea, un aproximado de más de 10 años. Después se hizo una pausa porque el gobierno centralista ganó el poder. Y aquí nos vamos de 1835 a 1846. Terminando los centralistas en 1846, continúan de nuevo los federalistas, que va del 46 a 1853. Observemos esta tabla y vamos a ir comparando cada uno de los puntos. En primer lugar, los federalistas establecieron los tres poderes. Estos tres poderes los mencionamos en la asignatura de socioeconomía y hasta la actualidad se encuentran estos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Hablábamos que el ejecutivo se encuentra principalmente como representante el presidente de México. Legislativo se encuentra todo el área de las leyes, la creación de las leyes junto con la Cámara de Diputados y Senadores, y el judicial, en el que se encuentran los policías, la PGR, la PGJ, etcétera, que se encarga de velar porque las leyes se cumplan. En la parte centralista era diferente. No solamente habían tres poderes, habían cuatro. Estaban los que ya conocemos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero además se encontraba el supremo poder conservador. En este se encontraban personas que destacaban porque se realizaran las cosas como los centralistas querían. Y los centralistas, en primer lugar, querían que todo se centrara en un poder. Quería departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. Es decir, el presidente era quien iba a elegir a los departamentos que se iban a encontrar en los diferentes estados de la República. En el caso de los federalistas, los estados eran libres y soberanos, con sus propias leyes como los encontramos ahora. Nosotros sabemos que tenemos una constitución que aplica para todo México, pero
Cada estado en la actualidad tiene su propio reglamento, sus propias leyes también. Quintana Roo, en el caso de Quintana Roo, tiene sus propias leyes y tiene sus propios diputados y senadores. Es decir, que a pesar de que los controla el sistema federal por el presidente de México, los diputados y senadores de forma federal, también cada municipio y cada estado tiene a sus propios diputados y senadores, que los hace estados libres y soberanos. De igual forma, la comparación, como ya mencionamos, el federalista tiene una Cámara de Diputados y Senadores y los centralistas asambleas, es decir, departamentos en los que se encontraban todos los legisladores que eran los que se encargaban de establecer las leyes, sin tomar en cuenta, claro, la participación de las demás personas. En la parte federalista se consideraba a todos los varones adultos como electores. Ojo con esta parte de México porque aquí todavía la mujer no podía votar. Solamente los varones adultos, eran los únicos que podían elegir a los presidentes o cualquier puesto político. En el caso de los centralistas, todo se definía con el número de electores, pero por sus ingresos monetarios. Es decir, solamente en el federalista podían votar todos los adultos varones, tengan la economía que quisieran, pero en los centralistas no, solamente quien se encontraba en una posición buena de sus ingresos, es decir, con una posición económica, tenían la oportunidad de votar, si no, no podías votar. Aquí vamos a mencionar a nuestro primer presidente de México. Esta es una pregunta básicamente de examen, ¿eh? O sea, es algo que como mexicanos debemos de saber, de verdad. Así como el saber qué día es la independencia de México, en qué año, la Revolución Mexicana, o sea, esos datos que nos hacen mexicanos como nuestro primer presidente. Tal vez no nos sepamos los muchísimos presidentes, porque México ha tenido a lo largo de su historia un montón de personajes como presidentes, pero sí conocer quién es el primer o quién fue el primer presidente de nuestra república. Y este fue Guadalupe Victoria. Cabe destacar que Guadalupe Victoria fue un criollo, es decir, tuvo padres españoles, pero él nació en la Nueva España y él peleó junto con los insurgentes. Guadalupe Victoria ganó las elecciones en 1824, o sea, imagínense, de 1821 que terminó la Guerra de Independencia, no se hicieron elecciones hasta 1824, es decir, 3 años después. Pero aquí Guadalupe Victoria tuvo un trabajo muy difícil. No es lo mismo aceptar un país que va bien, o sea, un país ya establecido, como podemos hablar tal vez en la actualidad, ¿no? O sea, podemos hablar de que se pueden encontrar países en los cuales, pues bueno, el cambio de gobierno no es difícil o no es tan difícil para los presidentes. ¿Por qué? Porque tienen ya su base económica, tienen ya establecidos los impuestos, la gasolina ya está, todo ya está establecido, pero para Guadalupe Victoria no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque aceptó un país que se encontraba con guerras civiles y muchas dificultades. Así que el enfrentarse a ser el primer presidente de México, pues bueno, sí, creo que Guadalupe Victoria tuvo mucho valor al aceptar un país en esas condiciones. No cualquiera lo acepta de esa manera. Esto durante su mandato, el país se mantuvo con calma. ¿Por qué con calma? Porque se hicieron elecciones. Entonces, por primera vez, las personas podían votar. Por primera vez se votó de alguna manera, a pesar de que las mujeres todavía no estaban incluidas en esta parte de la historia, pero de alguna u otra manera se encontraban tranquilos porque decían, por fin estamos poniendo a quien nosotros queremos. Entonces, por eso el país se mantuvo tranquilo. Se impulsó la educación, pero continuaron los préstamos en el extranjero. Y claro, si no, ¿de dónde sacaban el dinero? O sea, básicamente no era algo que se podía evitar. Los préstamos estaban incluidos. No había manera de cómo evitarlos.
Después, seguimos con nuestro segundo presidente de México y este es Vicente Guerrero, es el de la segunda imagen. Este se estableció en 1829 y en 1829 tuvimos a nuestro segundo presidente y este fue Vicente Guerrero. Aquí en el último párrafo tenemos un dato muy interesante. Durante todos los años siguientes, muchos grupos políticos se levantaron grupos que decían, si ellos son presidentes, ¿por qué? Pues yo no, ¿verdad? Entonces, muchas personas, muchos grupos se empezaron a querer postular para la presidencia. Muchos de ellos eran fusilados porque todavía no existía eso de que estaba prohibido por completo el fusilamiento, todo, como era mucha guerra civil, la mayoría de los presidentes dejaban su cargo porque eran asesinados, que eran fusilados, por precisamente la pelea entre poderes. Entonces, en menos de 10 años, hubo más de 20 presidentes por los que desfiló la presidencia de México, de este país. Ahora, como hablamos en la anterior diapositiva, los préstamos extranjeros no era algo que se pudiera evitar, o sea, para nada podía evitarse. Y aquí, en esta diapositiva, encontramos a los principales países que eran prestamistas de México. Aquí podemos encontrar a España, encontramos a Francia, encontramos a Inglaterra y también a Estados Unidos. Cada uno tenía sus propios intereses. O sea, no crean que fue porque éramos grandes amigos, o sea, porque realmente querían ayudar. O sea, realmente cada país tenía su propio interés. O sea, sabía que México necesitaba muchos préstamos y cada uno tenía sus propias razones por la cual convertirse en prestamistas en nuestro país. Vamos a comenzar con España. Y en España encontramos que su principal interés era precisamente recuperar el territorio. Recordemos que España tardó muchos años en aceptar la independencia, a pesar de que ya se encontraba el Plan de Iguala con el Tratado de Independencia, España no aceptaba para nada la independencia y adoptó una actitud de rechazo hacia México. Entonces, básicamente, España se empezó a hacer intervenciones a nuestro país precisamente porque quería tocar el momento indicado para atacar. Él quería encontrar ese momento preciso para poder recuperar el territorio que ya se les había quitado. Francia, su principal interés, el principal interés de Francia era establecer comercios. El comercio era su principal objetivo. Francia quería que México le abriera las puertas para que empezara a ingresar los empresarios y empezaran a hacer esas instalaciones en diferentes ciudades. Las principales ciudades que empezaron a tener relaciones comerciales fueron Puebla, Veracruz, Guadalajara y México, en el cual empezaron a establecerse diferentes negocios. Y principalmente aquí les traigo un video acerca de la guerra de los pasteles. ¿Alguno de los que se encuentran aquí sabe o ha escuchado acerca de la guerra de los pasteles? De hecho, marca mucho, eso marca la historia de México porque fue la primera pelea o la primera batalla que hubo con Francia. ¿Han escuchado acerca de la guerra de los pasteles? Bueno, vamos a ver de qué trata la guerra de los pasteles. Les voy a proyectar el siguiente videito. Observen, por favor. Es cortito, dura como 2 minutos, 1 minuto y medio. Hola a todos, bienvenidos a nuestra serie Viajando por la Historia.
donde los acontecimientos más importantes están a tan solo un clic de distancia. El día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra de los Pasteles. Primero que nada, debemos de saber que la Guerra de los Pasteles no se trató de una batalla de pastelazos entre mexicanos y franceses, sino que después de la independencia llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. Muchas veces sus propiedades y negocios resultaban dañados durante los frecuentes enfrentamientos entre grupos políticos. En ocasiones, los pagos que debía hacer el gobierno a otros países se retrasaban, ya que no tenía recursos, y cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, exigía préstamos. Los empresarios y comerciantes franceses se quejaron con su gobierno. Llegó un momento en que la cantidad que reclamaban a México sumaba 600,000 pesos. De aquel entonces, un pastelero francés decía que su negocio había sufrido daños por 60,000 pesos. Así que el 27 de noviembre de 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo de México con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionar al gobierno para que pagara la cantidad que ellos estaban pidiendo. Los franceses cañonearon la fortaleza de San Juan de Ulúa y atacaron el puerto de Veracruz, en ese entonces protegido por una muralla. Muchos meses después. El 9 de marzo de 1939, el gobierno mexicano aceptó pagar la cantidad que reclamaban los franceses. Tras recibir un adelanto de 200,000 pesos, los barcos franceses se retiraron de las costas mexicanas. Y así es como México y Francia se encontraron en una guerra por primera vez. Muy bien, chicos. Como mencionaron al inicio del video, la Guerra de los Pasteles no habla de una pelea de pastelazos. Se le llamó, de hecho, Guerra de los Pasteles porque todo inicia con un pastelero. Recordemos que, como estábamos hablando hace un momentito, Francia empezó a traer comerciantes, empresarios. ¿Sí? ¿Quién levantó la manita? Vi que alguien levantó la mano. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Bueno, de todos modos, si alguien quiere participar, puede levantar la manita. Entonces, recordemos que, como estábamos hablando, Francia empezó a introducir a nuestro país comercios. Empezó a establecer precisamente pastelerías, seguramente tiendas de ropa, tiendas de zapatos, etcétera. Una de esas empresas o uno de esos negocios, de esos locales, era de un pastelero. Y como siempre, México, por las dificultades que estaba pasando, se encontraba con guerras civiles. Es decir, siempre en las calles se podían encontrar enfrentamientos entre los propios mexicanos. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que en una de tantas guerras civiles que habían en nuestro país, dañaron el establecimiento de una pastelería. Imaginemos que tal vez si lanzaron rocas, se partieron las ventanas, tal vez muchos de los pasteles pues quedaron por el suelo, o sea, el negocio se dañó. Pero ¿qué pasó con este pastelero? Este pastelero estaba exigiendo al gobierno mexicano que le pagaran el dinero de todos sus pasteles y de su negocio. Pero el dinero que él estaba exigiendo no era el adecuado. O sea, básicamente le subió muchísimo, ¿eh? Creo que sus pasteles estaban elaborados de un material muy especial porque los precios eran exagerados. O sea, estaban exigiendo 600,000 pesos, como mencionaban en el video. Pero sabemos que en ese entonces, 600,000 pesos no equivale a lo que ahora equivalen 600,000 pesos. O sea, imagínense, en ese entonces era una cantidad muy, muy grande. El gobierno mexicano se negó a pagarle al pastelero por eso, por todo ese establecimiento y por sus pasteles. Entonces, el pastelero francés se fue a quejar con su gobierno. Y sabemos que en este punto solamente estaban esperando un pretexto para atacar. Entonces, Francia
dijo, bueno, no me quieres pagar ese dinero, entonces empezó a atacar el puerto de Veracruz. El gobierno mexicano se defendió, pero al final aceptó pagar un adelanto. No terminó de pagar toda la deuda, no pagó los 600,000 pesos que les estaban exigiendo los franceses, pero sí pagó parte de esa deuda como adelanto. A eso le agregamos que seguramente aceptaron un ajuste de deuda en el cual se establecían impuestos. Entonces seguía y seguía creciendo la deuda. Otro de los países que tenían sus intervenciones aquí en nuestro país fue Inglaterra. Y el principal interés de Inglaterra fue ocupar las minas que estaban desocupadas. O sea, porque todavía la economía del país estaba arrancando y habían un montón de minas que no estaban funcionando. Entonces, la visión de Inglaterra era adueñarse de todas esas minas. Y al ingresar al país, empezaron a hacer tratos con el gobierno mexicano para empezar a sacar el mineral de nuestro país y trasladarlo a sus países. Entonces, de ahí empezaron las primeras privatizaciones en las cuales muchos países empezaron a ser dueños de minas. O sea, imagínense hasta dónde llegó el grado en el que las minas, el petróleo y demás cosas eran sacadas por el gobierno de otros países y llevados a su propio país. Y por último, Estados Unidos. Y Estados Unidos, nuestro vecinito, ¿qué era lo que quería? Adueñarse del territorio. A él, en ese entonces, su principal objetivo no era la minería ni el petróleo como en la actualidad. O sea, no. En ese entonces, su principal fin era poderse adueñar del territorio. ¿Y qué territorio quería? Precisamente los que perdimos, donde se encuentra Texas, Nuevo México y California. Esos lugares que pues en la actualidad ya no pertenecen a nuestro país. Entonces, el principal fin de Estados Unidos era extender su territorio. Eso nos lleva, chicos, a la separación de Texas y la guerra con Estados Unidos. Vamos a comenzar con la separación de Texas. Las personas en el territorio mexicano se empezaron a establecer por el centro del país, por el sur, pero los lugares del norte no había tanta gente. Los lugares por Texas no había tanta población. Era tanto el territorio, pero estaba desocupado. Entonces, el gobierno mexicano, ahí en su pensamiento ilustrado, dijo, bueno, vamos a dejar entrar a personas de Estados Unidos para que se empiece a poblar el territorio. En primer error, ¿verdad? Porque el gobierno mexicano aceptó que personas de Estados Unidos llegaran a la parte de Texas y empezaron a emigrar. Cuando se dio cuenta el gobierno mexicano, ya Texas estaba poblado por muchísimas personas que no eran mexicanos, sino que eran de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó con los tejanos? Bueno, los tejanos comenzaron a hacer revueltas. ¿Por qué? Porque ellos querían su independencia. Las personas que vivían en Texas empezaron a querer independizarse. Antonio López de Santa Anna, que es el que se encuentra ahí en la pantalla, que era el presidente en ese entonces, Antonio López de Santa Anna, empezó y tomó sus tropas y quiso ir a correr a los tejanos para pues que dejaran ese pensamiento de que querían independizarse. Pero, ¿qué creen? Antonio López de Santa Anna fue capturado. De hecho, si ustedes buscan en internet, por ahí, y en la historia, muchos docentes o personas que estudian la historia de México hablan de que es el presidente cobarde. Lo ven de esa manera. ¿Por qué? Porque Antonio López de Santa Anna, como fue capturado, firmó la independencia de Texas. O sea, imagínense, él se encontraba en un momento en el que estaba capturado, amenazaban con fusilarlo y le decían, firma la independencia, entréganos a Texas.
Y básicamente, por salvar su vida, podemos imaginar, ¿verdad? Aceptó la independencia de Texas. Entonces, a partir de ese momento, Texas se volvió a parte de México. Más adelante, Texas primero fue un país independiente, pero luego se unió a Estados Unidos. Aceptó unirse como un estado más ahí en Estados Unidos y eso enfureció al gobierno mexicano. Pero pues fíjense cómo se conoce a Antonio López de Santana. Más adelante, cuando ya tenían a Texas, empezó la guerra con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque empezaron a querer tener el territorio de que ahora pertenece a Nuevo México y California. Al principio, Estados Unidos quería comprarlo. Le decía, véndemelo, véndeme estos territorios, total, ni los usas, ¿no? Pero México se negó a venderlos. México no quería vender esos territorios. ¿Por qué? Porque sentía que era una traición hacia todo lo que se había hecho hasta ese entonces. Pero entonces, como México se negó, Estados Unidos decidió atacar. Entonces, el gobierno estadounidense planeó conseguirlos militarmente. Al final, después de tiempo de guerra, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En este tratado se acepta la venta, porque después de todo, a pesar de que, bueno, básicamente fue una guerra contra Estados Unidos, se supone que en el papel es una venta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pagó por esos territorios. ¿Y cuánto pagó? Pagó 15 millones de pesos. Suena mucho, pero pues básicamente no es nada, ¿eh? Para los territorios, ahorita vamos a ver un mapa en el cual vemos cuánto territorio perdió México en 1848. Perdió Nuevo México y California. Y además, si eso le agregamos la parte de Texas que ya se había perdido, pues bueno, fue demasiado territorio. Perdió más o menos la mitad del territorio que actualmente tiene. Todo esto dejó a miles de muertos y esto fue un golpe bajo para México. Después de la guerra con Estados Unidos, otra vez el país quedó devastado. Cuando ya había crecido un poco la economía, el país volvió a quedar devastado y no solamente por en sí todo lo que se había destruido físico, o sea, todo lo físico, todo lo material que se había perdido en México, no, sino también la esperanza de las personas. Estaban tan desilusionados, porque imagínense el que llegara la noticia después de todo lo que habían pasado, después de tanta guerra, el que después de todo no pudieran retener a estos territorios y Estados Unidos se los haya quitado. Imagínense, las personas se encontraban desilusionados y sobre todo era un caos político, ¿eh? ¿Por qué? Porque las personas empezaron con que no, ¿por qué el presidente hizo eso? ¿Con qué derecho? ¿No? Entonces, al final también Antonio López de Santa Anna, pues fue exiliado del país. Terminó yéndose del país, precisamente, pues porque, pues bueno, imagínense el caos político, los reclamos que se llevó, porque pues el gobierno era el que estaba a cargo de cuidar ese territorio y al final lo perdió. Aquí podemos ver el cambio de las fronteras. Vean que de 1821, que fue como se recibió el país después de la independencia, era todo ese territorio. En 1848, vean todo lo que se perdió. O sea, prácticamente es otro México. Podemos observar de Naranja a Texas. Podemos observar todo lo que es Texas. O sea, básicamente podemos agarrar a toda la parte norte de nuestro país en la actualidad. Si juntamos a Sonora, a Chihuahua, a Coahuila, pues tan solo esos 3 estados forman a Texas, fíjense. Y de igual manera, vean hasta dónde quedó todo Nuevo México y California. La parte rosita que está en la parte de arriba y fue el límite que se estableció en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahora vean nuestro territorio actual. O sea, vean cuánto territorio se perdió en ese entonces. Y hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con lo que vimos en la clase de hoy? Si no, vamos a pasar a la tarea. Y bueno, la tarea de hoy
es la siguiente. Es muy cortita porque la información que vamos a recaudar de esta tarea nos va a servir para la próxima clase. Porque la próxima clase, adelantando un poquito los temas que vamos a tratar, son el porfiriato, vamos a hablar de la Revolución Mexicana también y sobre todo de la expropiación petrolera. Pero para esto, la próxima clase voy a necesitar de la participación de muchos de ustedes, los que lleguen a la clase. Van a investigar y contestar, solamente es una pregunta, sencillito. No van a tardar mucho, pero sí hay que tratar de que la investigación sea la correcta. Y la pregunta es, ¿qué fue la expropiación petrolera? De hecho, hasta también hay día, el 18 de marzo, en el que está en el calendario. Pero seguramente ustedes ya conocen acerca de la expropiación petrolera, pero de todos modos vamos a investigarlo. ¿Qué fue la expropiación petrolera? ¿Cuánto debes de escribir? Eso es lo de menos. Puedes escribir desde 2 líneas hasta 3 hojas. Lo que tú necesites para conocer qué es la expropiación petrolera. La próxima clase, durante la sesión, cuando lleguemos al tema del cardenismo, que es donde vamos a ver la expropiación petrolera, voy a necesitar de la participación de algunos de ustedes para que me lean lo que investigaron. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos?